Historias le da las gracias a Zancar Limpieza de Tapizados por su auspicio. Pueden comunicarse al 116-736-3361 y solicitar a domicilio el servicio de limpieza y desinfección de sillones, sillas, colchones y autos. Escaneen el código QR y entérense de todas las promos. Bienvenidas a todas las personas a un nuevo programa de Una Vida, Mil historias. porque todos tenemos una vida y mil historias que contar. Bienvenida. Y Noelia Prosaíno. Exacto. Nos estarán mirando, ¿no? Cuéntenos, arrobándonos en las redes sociales, @creando realidad inclusiva, abordando el counseling o Pronsalino Noelia, para contarnos desde dónde, sí, nos están escuchando, viendo, a dónde estamos entrando. Viví tu vida en colores, auspicia Una Vida Mil Historias. Gracias. Solo tú eliges el color que le das a tu vida. Indumentaria de diseño en todos los talles y colores. Envíos a todo el país. Venta online. Consultas al 11586444018. Escanea el código QR que aparece en pantalla y descubrí la temporada de invierno. Esta sección, digamos, este programa particular va dedicado a las personas que quizás están ejerciendo la docencia, sea cual sea, y quizás se encuentran con esta incógnita de, che, tengo que capacitarme específicamente para, o sea, o qué sucede con eso. Claro, por ejemplo, también lo podemos llevar al ámbito de la salud. Ok. Un odontólogo ¿tiene que especializarse en personas con síndrome de Down para arreglarle una muela? ¿Ustedes qué opinan? Yo que no. Pero no sé, te conozco. Yo que tipo, como que... No, sentido común, digo. No. Entonces, digo, ¿en qué nos preparamos los profesionales? No importa de qué ámbito. Puede ser de la salud, de la educación, del derecho, de lo que vos quieras. Claro, el odontólogo en arreglar muelas, bueno, generalizar, ¿no? Un poco. Cardiólogo, todo aquel que tenga muelas puede ir al odontólogo más allá del resto, de lo que pasa en el resto de... Un maestro, ¿qué hace? ¿Para qué se prepara? Para enseñar. Bien. Cambia la matemática, 2 más 2 es 4 para una persona sin discapacidad. ¿Y para una persona con discapacidad no es 4? También es 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa es la gran pregunta. ¿En qué yo, como profesional, siento que no me siento preparado desde mi rol que elegí, o no, porque muchas veces las personas no elegimos, llevamos nuestro legado de herencia. ¿Qué necesito yo? Si yo ya soy maestro, ¿por qué no puedo vincularme a través de mi profesión con un alumno que viene a aprender? ¿Por qué siento que no le puedo enseñar? Que si no soy maestra especial, no le puedo enseñar yo que 2 más 2 es 4. Nos vamos a quedar con ese. Vamos a quedar con ese, sí. Un poco los invitamos a reflexionar, ¿no? Claro. ¿Qué me pasa a mí, que soy abogado, y viene una persona con discapacidad a defender un derecho porque el marido no le pasa la mensualidad? ¿Tengo que ser especialista en discapacidad? No. ¿O tengo que buscar leyes que quizás ampare a las personas con discapacidad en el derecho, que se acoplen a la causa y porque genera mayor vulnerabilidad tener una discapacidad frente a un padre abandónico? Claro. ¿No? Como me estoy haciendo esas preguntas. Soy profesor de boxeo, soy profesor de tenis, soy profesor de zumba. ¿Qué tengo que saber para darle clases de zumba a una persona ciega? Que la vamos a tener a Lola. Sí, próxima invitada, que agenden. El día de la primavera. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? ¿Con qué herramientas necesito contar que hoy no estoy teniendo? Un poco es eso, poner el foco y cuestionarnos, yo tengo un rol, ¿por qué no estoy pudiendo abarcar la diversidad en su totalidad? ¿Qué me está pasando? Claro, es cuestionarse uno, ¿no? ¿Qué siento que me falta para poder, digamos, avanzar? Porque notoriamente sucede
que a las personas que ejercen la docencia que se encuentran en este lugar, al menos una de cada tantas, ¿no? No es algo que no esté en tema, por eso hoy lo traemos. Claro, porque sabemos que está el proyecto, que todavía aún no está, se está trabajando, el proyecto de capacitación docente en discapacidad de manera obligatoria y permanente, donde en uno de sus artículos, si no mal no recuerdo, en el artículo 6, habla como primer, que para mí debería ser primero, pero está en otro artículo, que tiene que haber por lo menos 2 jornadas anuales sobre sensibilización y Sí. concientización en discapacidad. ¿Y qué significa sensibilizarse sobre un tema en particular? No solamente en discapacidad, ojo al piojo. Okay. ¿Qué significa sensibilizarme? ¿A qué te da vos, por ejemplo? A mí me lleva a sensibilizarme, me lleva a que pasemos de, no sé, al ámbito justamente quizás emocional o de lo que sentimos ante cualquier tipo de situación, ¿no? Que se tenga en cuenta eso. No sé si. No, hay que sentir, y es bueno, porque, digo, yo no voy a juzgar tu sentido, Sí. te lo voy a modificar. Mm. El punto de partida, como hablamos en otros programas, desde la metodología que yo utilizo de las 5R, lo primero que tenemos es que registrar. Claro. ¿Con qué cuento y con qué no cuento? ¿Qué barreras me encuentro yo al momento de enseñarle a un chico con síndrome de Down matemática? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi sentimiento? ¿En qué lugar de mi cuerpo se aloja? Porque si yo puedo registrar eso, voy a poder comprender mi comportamiento, porque nosotros somos lo que hacemos en relación a lo que pensamos, Claro. de lo que pensamos sentimos, y eso, ¿quién dice lo que siente? El cuerpo. Claro, se ¿Quién hace es el parte que habla? carne, El claro. cuerpo. Los sentidos, ¿no? Si transpiro, me pongo nerviosa, si me duele la panza, si me pongo colorada, Claro. si me ciego en el sentido metafórico de que me obnubilo por una situación que me desborda, dejo de escuchar o siento demasiados gritos. Los sentidos son nuestro medio de información a nuestro cerebro. Y se traducen en sensaciones corporales que me dicen a mí, como los síntomas, estoy con gripe o tengo placas en la garganta. ¿Quién me lo dice eso? La garganta, a través de las placas que me hacen doler. Qué lindo este abordaje dentro de una ley, ¿no? Porque cuán lejano al menos yo veo que se hable de sensibilización dentro de una capacitación. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde en el artículo 8 habla de la toma de conciencia. Yo no puedo ser consciente si no conozco. Claro. Primero, es decir, si yo, por lo general, sé. Claro, el camino es inverso, uno conoce y después en base a que conoce, toma conciencia o no, porque a veces vos podés conocer no, y claro. Claro, pero la experiencia te hace tomar una decisión, Sí. ya sea racional como corporal o emocional. Porque a veces uno niega, ¿no? La razón no se habla, pero siente. Pero no quiere descifrar lo que siente. Uno a veces siente algo y mejor no pienso qué es lo que siente. Porque si no sentiría vergüenza de sentir esto. Por ejemplo, el rechazo. Claro, que se traduce en un comportamiento de discriminación. ¿No? Porque todo. Entonces, en la Convención habla en el artículo 8 de la toma de conciencia. De hecho, ya este año, el año pasado y este año, yo hice la segunda jornada de concientización y sensibilización en discapacidad, que es justamente para autorreflexionar a través del autoconocimiento y entender, registrar, reconocer qué me pasa a mí, para ver cómo modifico, si elijo también. Claro, sí, por supuesto. Eso va a quedar bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, pero, ¿qué pasa? Como profesionales, no tenemos elección. La empatía es una condición sine qua non, que ya lo habíamos hablado. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy docente, estoy representando una institución. Yo hay cosas que tengo que tener. Claro. O sea, no puedo decir, no, yo no. No, vos sí, porque vos elegiste un cargo, una profesión, para atender a tus alumnos, y vos no los podés dejar afuera a tus alumnos. Claro. Entonces, es el docente, que era lo que hablamos con Eduardo, el que tiene que encontrar los recursos que le faltan y los dispositivos de apoyo
para ese niño que tiene enfrente, que viene a aprender y puede saber, no sé cómo, pero a él le tengo que enseñar y él tiene que aprender. ¿Cómo hago? Bueno, busco alternativas, ¿no? De dispositivos que pueden ser didácticos, como por ejemplo, sabemos en el área del espectro autista, los pictogramas. Son medios de comunicación alternativos. Claro. Que a su vez tendríamos que trabajar en un aprendizaje explorativo, donde yo al niño le doy esto, ¿no? Y que él toca, ve, siente, ¿no? Se conecta, y bueno, y puede dar su experiencia, puede aparecer su subjetividad y ver con este material qué hace. Claro. Dejar que el otro aparezca y pueda crear. Después yo le decía, no, pero ¿sabes qué? Este mate sirve para esto y esto y esto. Pero en realidad es condicionante, porque este mate, si yo quiero, le saco la bombilla, ¿listo? Sí. Y digo, le voy a poner flores. Claro. Es decir, alguien dijo que esto era un mate, pero yo lo puedo convertir en otra cosa. Porque en la vida nada es estático en realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por supuesto en la escuela hay un aprendizaje, digamos, pedagógico que tiene que ver con contenidos, ¿sí? Digamos, que dependen de un programa, que también depende de cada grado, ahí tiene un programa determinado donde el chico tiene que aprender determinados contenidos. Ahora, ¿qué buscamos? ¿Que los comprenda o que los memorice? ¿No? Es como cuestionamientos que nos tenemos que hacer. Si nosotros queremos que el alumno solamente memorice, no aparece la subjetividad, no aparece la creatividad, no aparece el pensamiento El crítico. explorar ni hablar. Porque 2 más 2 es 4. Claro. No hay tu tía. Ahora, está bien, pero cuestionemos que 2 es 2 más 4, ¿no? Y busquemos la fundamentación. No importa que llegamos el tema es el razonamiento. Es decir, ayudar al alumno a que desarrolle su pensamiento crítico. Que eso justamente apunta a su autoestima, a su amor propio. ¿Por qué? Porque participa, porque lo tienen en cuenta. Entonces es importante modificar nuestras formas. Y para eso tengo que saber, ¿y yo qué forma de enseñar tengo? ¿Yo cómo soy? ¿Qué es lo que me falta? Ayornarse al devenir también de esta modernidad. Porque un niño de hoy no es el mismo que cuando yo era pequeña. No es lo mismo un niño, una niña de hoy en un aprendizaje cuando la tolerancia a la frustración es muy poca, porque estamos con la virtualidad, tiqui, 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 tiqui. Los contenidos son ya, porque hoy los niños y niñas no se ponen en un libro a leer, a explorar el libro, a tocar el material, a conectar a leer. Digo, hay muchas cosas que se fueron como suplantando, que podemos decir si es bueno o es malo, pero el punto es que los docentes, los profesionales, desde mi punto de vista, pueden no estar de acuerdo. Nosotros, cuando elegimos una profesión, no importa cuál fuera, nos especializamos en esa materia, ¿no? En cuanto a profesión, y no en personas, sino a través de nuestra profesión, atender sus necesidades y acompañar su despliegue y desarrollo. No, yo no necesito saber de síndrome de Down o especializarme en síndrome de Down para enseñarle que 2 más 2 es 4. Por eso es que esta ley, o al menos en ese artículo, entonces el foco está en la persona que va a enseñar y no en el alumno que va a venir a tomar la clase. ¿O no? Debería. Yo te voy a decir la verdad. Yo me acerqué al Congreso, hablé con la asesora María Fernanda González, que es la asesora del senador Linares, quien presentó esta ley de capacitación docente, que después se presentó en Espejo en diputados y ahora entró en la legislatura porteña. Le di mi vista de que para mí tenía un modelo muy médico. ¿Por qué? Okay. Porque ¿qué mejor que un médico sabe de un diagnóstico? Y eso no te garantiza que el médico sea que sea un buen médico, que sea un médico que te contiene. De hecho, salió el diagnóstico al diagnóstico humanizado cuando hubo un juramento hipocrático. Es decir, la salud
no se relaciona solamente con ausencia de enfermedad, sino con el grado de bienestar en relación a la calidad de vida de las personas. Y vivimos en una Argentina del estrés, de la ansiedad, de la exigencia, de la sobreactividad, y eso genera un nivel de estrés tan grande que se convierten en distintas sintomatologías que a su vez son patologizantes, porque si yo estoy muy estresada, muy ansiosa, muy nerviosa, me empieza a doler la cabeza, me tensiona las columnas, entonces como el cuerpo es tan maravilloso, que si a mí se me tensiona, si a mí me duele la cintura, el cuerpo se va a acomodar de una manera para que no me duela tanto, pero me va a doler la cadera. Claro. Entonces el pie va a decir, bueno, pará, vamos a aliviarle el dolor a la cadera. Bueno, le damos un poquito. Entonces, ¿qué hace? Distribuye, ¿no? Los dolores, compensa, el cuerpo se va como equilibrando de alguna manera. Y hablando de estabilizar, entonces vos crees que a este proyecto, si lo ponemos como objeto de situación a mesa, le falta aún una pata. Yo creo que está bien planteado lo que plantea, pero a mí lo que lo que yo me preocupa es cuál va a ser el plan estratégico. ¿Qué es lo que van a capacitar? ¿A qué se refieren cuando hablamos de capacitación? La primera parte es tomar conciencia. ¿Conciencia de qué? De mí mismo, de cómo yo introyecté la discapacidad en mi vida. ¿Qué experiencia previa tuve yo? Eso es lo que abarcaría el artículo de sensibilización, ¿no? Claro, ese sería el artículo. Pero entender que la comunidad educativa también lo hacemos todos. Los alumnos, los directivos, los no docentes, las familias. Y todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Claro, todo el cuerpo, o sea, todas las La personas comunidad educativa sí, que hacen que la discapacidad no sea un problema, sino que sea parte de la humanidad, ¿no? Claro. Donde todos podemos tener una discapacidad, ¿no? Y que necesitamos aprendizajes diferentes, porque todos tenemos mentes diferentes, tiempos diferentes, no aprendemos lo mismo, no nos interesa lo mismo. Lamentablemente, un poco es emparchar las escuelas tradicionales, poniendo la inclusión cuando en realidad habría que romper la estructura totalmente y trabajar desde el enfoque centrado en los alumnos. Vos pensás que ya hablamos de una escuela graduada, donde hay un primer grado, segundo grado, tercer. Eso ya es determinante. Claro. Primer grado, 6 años. De acá hasta acá tienen que aprender, no sé, sumar. Y condicionante, porque si no lo haces en esa edad... En ese tiempo, claro, no pasaste, te llevaste la materia. Claro. Entonces, ya hablar de una escuela graduada, estás hablando de poner a todas las personas en la misma bolsa. Y hoy por hoy, ¿no? Porque esto es un proyecto de ley que todavía no salió, pero si hay del otro lado alguna persona que está ejerciendo la docencia y siente, ¿no? Que está llevando su conciencia y está, o sea, pasando por la parte de observar sus emociones y siente que no tiene herramientas, más allá de que se entiende y se comprenda que puede bajar su conocimiento de 1 más 1 es 2 a todas las personas, desde Creando Realidad Inclusiva como programa, ¿con qué herramienta cuenta? Porque me parece que es importante hoy en la charla que desarrolles la formación. Sí. Como herramienta. Bueno, la formación justamente tiene un enfoque primero que está bajo el lineamiento de la Convención, que es nuestra Biblia. Claro. Eso es importante también. Nosotros tenemos un marco, la formación tiene un marco legal. Claro. ¿No? Donde hoy saca el problema de la persona y lo pone en el entorno, en las barreras del entorno. Por eso hablan en términos de accesibilidad y barreras. Claro. Y habla de apoyos y ajustes razonables, ¿no? Y ya lo hemos hablado, apoyos sustitutivos y apoyos constitutivos. Cuando hablamos de apoyos sustitutivos, estamos hablando de una función que de un daño irreparable, esa función no va a funcionar nunca. Entonces se suplanta por un tutor, por una prótesis, por un implante coclear, con un bastón, con una silla de ruedas. Cuando hablamos de un apoyo constitutivo, es el que acompaña a la persona, a través de distintas herramientas y profesionales, a desarrollarse, a desplegar, a caminar hacia su autonomía, hacia su autodeterminación. Y en la formación, es una formación que dura 8 meses online, que tiene una modalidad asincrónica 100%, que empezó en agosto, que la pueden tomar en cualquier momento del año,
que bueno, que está separada en cuatro bimestres, donde lo primero que vemos es toda la parte legal, porque se hace necesario entender los docentes, en este caso vamos a hablar de lo particular de los docentes, todas las peripecias que pasa una familia al momento de un diagnóstico, desde cómo un diagnóstico entra a la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de pelear familia, escuela, escuela, familia. Claro. Y tirarnos la pelota. Ahí es donde entra el poder empatizar, desde el conocimiento de la experiencia que hay detrás del alumno, ¿no? Como familia, ¿no? Ahí creo que empieza también un poco el sensibilizar, como decíamos, si conoces, puedes tomar conciencia, si no conoces, no puedes tomar Exacto. Y conciencia. hay que conocer todo lo que hay alrededor de un diagnóstico. Claro. O sea, no especificarte sobre cada, digamos, No. por decirlo, enfermedad o discapacidad puntual, sino en el general. Vos podés tener algunos, digamos, tips, si querés, Claro. algunas características del autismo, del síndrome de Down, pero la persona es única. Claro. Yo te voy a contar algo, mira, Bautista es una escuela especial, sí. ¿no es cierto? Que deberían cambiar la denominación, que lo estamos trabajando con Fernando también, porque deberían llamarse escuelas especializadas. Porque especiales son las pizzas y tomarse una cerveza a la luz de la noche. Entonces, eso es un tema que también habría que cambiar. Pero al margen de eso, Bautista, el síndrome de Down por lo general, tiene una característica que es muy propia del síndrome de Down, que es el empaque. Que es la forma en que él, lo voy a hablar en lo particular de Bautista, es una característica, pero no quiere decir que esté en todos los chicos. Es una característica, ¿no? Entonces él, la forma que tiene de manifestarse cuando algo no le gusta, empaque quiere decir que se queda y no se mueve. O si, por ejemplo, él tiene miedo de subir a un auto, su manera de expresarlo se ciega, yo digo que queda fuera del área de cobertura. Claro. Pero es más allá de él. Sí. Entonces, a mí me pasó una experiencia que él en noviembre estaría viajando, y bueno, por esta situación, el director, que habla con el padre de Bautista, yo no pude ir a esa reunión, le plantea el hecho de que tenía miedo de que fuera porque otro chico de características parecidas no había querido subir a la excursión, al micro, qué sé yo. Entonces yo me enojé mucho, lo voy a decir. Mi hijo no tiene características parecidas con nadie, mi hijo es Bautista. Entonces él ya está anticipando lo que mi hijo no hizo. Claro. Entonces cuando vos partís del supuesto imaginario, y yo voy a estar trayendo el libro de los 4 acuerdos, de lo malo que es suponer, sí. Vos estás ya determinando una situación y una reacción del otro, porque mi hijo, si hablamos de congruencia, lo que trae el counseling, se va a dar cuenta que el director le sonríe, pero que tiene miedo. Entonces, viste como cuando, ves una comparación que va a parecer espantosa, pero cuando vos te acercás a un animal con miedo, el animal siente, huele. Todas las personas tenemos este sexto sentido perceptivo, que hay algo que no nos está cerrando y tiene que ver justamente con la incongruencia entre lo que digo y lo que hago. Y aparte, ojo, acá quiero hacer un paréntesis, porque ese director se lo comunicó al papá de Bauti, y bueno, el papá de Bauti te lo comunicó a vos, que ustedes son una familia única e irrepetible, pero si se le hubiese dicho a otra familia que quizás no tiene las herramientas que ustedes tienen, hasta incluso les podría haber contagiado ese miedo al director, y ellos pensar que Bauti entonces le va a pasar esto, esto y esto, y quizás, no, sí, tenés razón, y de ahí en más coartarle la posibilidad de que viaje, no solo ese viaje, sino cualquier otro. Cualquiera. ¿No? Sí, es como hasta, digamos, como peligroso. Exacto. Ese tipo de comunicación. Porque en este caso vos pudiste desde tu enojo poner una barrera. Ese es tu pensamiento, hasta acá llega, porque de acá para acá yo tengo el mío respecto a Bautista. No, y lo que el padre decidió fue, bueno, quédese tranquilo, yo viajo también. Y yo te voy a ser sincera y les voy a ser sincera a los demás. Las escuelas especiales, que a veces sentimos, y perdónenme que lo diga de esta manera, no sé si están más preparadas que las escuelas tradicionales, porque a veces uno cuando está dentro, y nos pasa a nosotros como padres, nos enfocamos tanto muchas veces en el diagnóstico que no vemos la totalidad de la persona. Entonces, lo voy a comparar con los hermanos. El vínculo que el hermano tiene con el hermano con discapacidad es totalmente diferente, porque están a la paridad. Entonces,
no tiene ese instinto de sobreprotección. Entonces vos quizás lo sobreprotegés en cosas que el chico puede hacer, y eso genera un poder al final del camino que se te viene en contra. Entonces también hay que escuchar a los hermanos, ¿no? Y los adultos correr el riesgo del miedo y dejar ser, y ver en el momento que sucedan las cosas. Vos no podés coartar desde el imaginario por las dudas que sí hace. No, Y porque si no aparte, hace, perdón, ¿no? Pero ante mi visión, en este caso ni siquiera se estaría resolviendo, porque vos, si, digamos, ante un supuesto, lo que puedes hacer es justamente llenarte de herramientas. Bueno, sí, que Bauti viaje, pero si yo creo, por los miedos, por lo que sí, fuese, anticiparme por bueno, las ¿qué dudas. puedo hacer en caso que Bauti se me paque en el viaje? No, no creo que la solución sea, no, porque pienso que le puede pasar esto, listo, lo bajamos, porque eso no es solución. No, no, por supuesto que no. Por eso tuvo que el padre, bueno, que no quiero andar sobre eso porque lo quise poner a modo de ejemplo, y volviendo, retomando el tema que hoy nos convoca y que decidimos presentar, creo que, como lo dijo Eduardo en la semana pasada, es importante entender que los profesionales que trabajamos al servicio de las personas desde nuestra profesión, cuando hablamos de una capacitación en términos de humanidades, ¿sí? Los que tenemos que buscar herramientas para empoderarnos y desde allí poder acompañar y dar nuestros servicios somos nosotros, no las personas. Las personas reciben nuestros servicios. Nosotros somos los responsables de tener todas las herramientas y más Tal cual. para que esa persona se despliegue. Sí. Desde el rol que yo elegí brindar mi servicio. Y no poner el foco, como se suele hacer, en que el chico no se adapta, de que el chico no es para este proyecto educativo, que mejor que vaya a otro colegio, porque entonces, ¿cuál es el colegio para ese chico? ¿Cuál es el colegio para mi hijo Bautista? Si en este no va, en el común tampoco, ¿dónde lo mando? Como vos comunicabas la semana pasada, ¿no? Cuando armábamos uno de los posteos, termina eligiendo la escuela a qué colegio tiene que ir mi hijo y no mi hijo la escuela a la que quiere ir. Exacto. Por eso es muy importante tomar conciencia que cuando hablamos de capacitación en términos de discapacidad, para poder brindar nuestro servicio como profesional de la salud o de la educación, los primeros que tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasa con lo que nos está pasando somos nosotros y buscar las herramientas. Por eso mi enfoque en la formación tiene un enfoque totalmente distinto, donde vienen profesionales específicos, especializados, a hablar de diferentes temáticas según las vamos abordando. Vemos primaria infancia, adolescencia, adultez, sexualidad, bueno, un montón de temáticas que quiera tener más información, se las puedo pasar. Y aparte que, bueno, doy también workshop los tercer sábados de cada mes, donde también usamos mucho el pensamiento crítico y el debate y la creatividad para que juntos lleguemos, porque uno tiene un pensamiento en función a una historia de vida y al estudio y a la responsabilidad, pero también puede haber alguien que ve la cosa de otra manera, si no, mira esto. Claro, te puedes Y ir esa es la justamente flexibilidad. del grupo que se va dando. Por eso los docentes, los profesionales, tienen que trabajar en la flexibilidad, en la plasticidad, en ese devenir persona que viene, ese sujeto, ese otro que viene a vos, que es totalmente diferente a vos, pero es tan humano como vos, y merece que vos lo puedas atender más allá de sus condiciones y sus múltiples identidades. Entonces, si a vos te pasa algo, no es problema de él, es tuyo. Entonces, el que tiene que agarrar el problema es el que lo tiene, no pasarle la pelota al otro. Tu discapacidad me hace mal. Bueno, ya es algo tuyo, claro, no es de la persona. Yo me siento limitada para enseñarte a boxear. Bueno, no es problema mío, es tuyo. Así que bueno, creo que ya estamos en hora. Vamos cerrando y yo los invito particularmente a que revivan entonces, en base a lo que fuimos conversando, las 2 jornadas de concientización y sensibilización en discapacidad, la del año pasado y la de este año, que están disponibles en el canal de YouTube de Abordando el Counseling.